Y vamos a leerlo de esta forma. Nuestras hermanas van a empezar leyendo el versículo 1, nosotros los varones el 2, y así vamos a continuar con la lectura, y llegando al versículo 9 nos unimos todos. Entonces inician, hermanas, con el versículo 1, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Juntos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien, gracias a Dios por su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga este momento de la meditación de la palabra de nuestro Dios. Hermano Alejandro Gamero, diríjanos en oración. Padre celestial, nuevamente damos gracias, Señor, porque cada vez que estamos aquí, gracias, es un privilegio, Señor, alabarte, bendecirte, Señor, y es un privilegio escuchar tu palabra. Padre, en esta hora, Señor, te rogamos que tú bendigas, Señor, a tu siervo, Señor, que va a exponer tu palabra. Llénale de tu Espíritu Santo, Señor, y sé tú a través de la autoridad de tu palabra, Señor, quien enseña a tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón sincero, un corazón humilde, Señor, un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, y ponerla por práctica, Padre, porque sabemos, como dice tu palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que tú seas quien enseñe a tu iglesia, que tu Espíritu Santo sea quien nos redarguye, Padre, y nos haga madurar en la vida espiritual y nos haga crecer como iglesia, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, y rogamos que todo lo que se haya que decir, Señor, sea para honrar, glorificar tu nombre y sea para la edificación de tu cuerpo que es la iglesia, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a meditar en este grandioso pasaje. El capítulo 8 de la carta de los Romanos es uno de los capítulos más grandiosos relacionados con la obra del Señor en nuestros corazones. El tema principal de la carta a los Romanos es la justificación por fe. Llegamos a experimentar de la gracia de Dios y el Señor tocó nuestros corazones un día, pero desde el punto de vista legal, en la justicia de Dios, fuimos justificados por medio del sacrificio del Señor Jesús, quien pagó el precio de nuestra redención. Pero la carta a los Romanos, que fue escrita por el apóstol Pablo, está dedicada a una iglesia o es enviada a una iglesia que personalmente el apóstol Pablo no conocía. En los primeros versículos de la carta, en el capítulo 1, encontramos que el apóstol Pablo está mencionándoles que él pide a los hermanos de Roma que oren por él con la finalidad de tener un buen viaje, para poder tener un tiempo de compartir las experiencias y también ser de edificación para la vida de la iglesia. Si ustedes quieren ver, por favor, vayamos al capítulo 1 para que veamos ese propósito que tenía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, y por favor veamos en el versículo, vamos al versículo 10, dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, para ir a ustedes,
Dice este versículo 10. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, y etcétera, etcétera. Entonces Pablo no conocía personalmente la iglesia de Roma, pero quiere ir a verlos, y por eso les escribe esta carta con la finalidad de animales. Pero esta carta es una carta grandiosa. Obviamente que no se trata de una carta de la pluma personal de Pablo, aunque él escribió. Es una carta inspirada por Dios. El Espíritu Santo usó al apóstol Pablo, utilizó sus sentimientos, utilizó su pensamiento, utilizó su pluma para poder escribir esta carta en una manera muy personal, pero propiamente es de inspiración divina, con la finalidad de que la iglesia en Roma fuese edificada. Y hay temas tremendos. En este pasaje, en esta carta, encontramos en los primeros capítulos acerca del serio problema del hombre, que es el pecado. Por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Los capítulos del 1 al 2, al capítulo 3 todavía, tienen que ver con ese problema tan serio de la humanidad, del problema del pecado. Pero los capítulos del 3 al capítulo 5 tienen que ver en la manera como Dios resolvió a través de su Hijo, resolvió este serio problema. A través de Cristo encontramos la justificación para nuestras vidas, no a través de las obras de la ley, no a través del esfuerzo humano, no por lo bueno que éramos nosotros, sino por pura gracia y por lo que Cristo hizo en la cruz, es que llegamos a ser justificados. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos. ¿Y qué tenemos? Paz. Y esa palabra paz no se refiere a que en ese momento nos sentimos tranquilos, suspiramos y dijimos: ya estoy tranquilo, ya no tengo problemas. No, en ese momento, cuando Pablo escribe justificados pues por la fe tenemos paz, significa que la situación legal entre Dios y nosotros tuvo un final feliz. Tuvo una relación grandiosa, tuvo algo especial, porque la enemistad entre Dios y nosotros a causa del pecado se terminó. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, eso nos muestra en los capítulos del 3 al 5. Pero del capítulo 6 al capítulo 7 se nos menciona un serio problema. ¿Por qué los cristianos, por qué los seguidores de Jesús, por qué los que amamos al Señor y un día fuimos alcanzados por su gracia, aún seguimos fallando? Aún seguimos cometiendo errores, aún seguimos caminando mal en las cosas de Dios. Y entonces, por la revelación que Dios le da al apóstol Pablo, el problema está en nosotros, en nuestra carne. Pablo escribe ahí en Romanos capítulo 7 que lo bueno que él quería hacer no lo hace, y lo malo que no quiere hacer, eso lo hace. Y eso no solamente le pasa a Pablo, nos pasa a todos nosotros, porque es el problema de nuestra naturaleza humana. Todos le fallamos a Dios. Pero el capítulo 8 nos muestra la solución. Y el título de esta mañana es: El Espíritu Santo conquista el pecado. Ese es el título. El Espíritu Santo conquista el pecado. Hay dos problemas muy serios con relación al pecado. Recuerden estas dos palabras. Recordemos estas dos palabras: culpa y poder. Culpa y poder. El pecado primeramente nos culpa. Contrae la culpabilidad de nuestro corazón. Somos culpables. Y por causa de ser culpables, de haberle fallado a Dios, merecemos que Dios haga su justicia en nosotros. Y recordemos Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice que la paga del pecado es muerte. La sentencia de Dios por causa de que le hemos fallado, que hemos pisoteado su ley, porque el pecado también es infracción de la ley, entonces merecemos la muerte. Esa debería ser así la sentencia. Imaginémonos a un juez
Imaginemos un juez aquí, él está sentado aquí, él tiene su martillo. ¿Recuerdan ese martillo de madera que tienen los jueces? Y de momento el juez hace caer el martillo y dicta la sentencia: muerte para ti, por ser pecador. Eso es lo que Dios debería hacer, pero no lo hizo, porque nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué grandioso amor de Dios para el mundo. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, aun siendo viles y malos, Él, a través de su Hijo, nos perdonó. Y nos perdonó de una manera tan increíble. Y por eso Pablo escribe, bajo la dirección del Espíritu de Dios, el versículo 1 del capítulo 8, que dice: ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Ahora ya nadie nos puede acusar. Ahora delante del trono de Dios no puede decir: tú no debes estar en el camino de Dios, tú no debes ser hijo de Dios, tú no deberías ir al cielo. Nadie nos puede decir eso, porque alguien pagó por nuestro pecado. Alguien realizó la obra grandiosa de quitar la culpabilidad del pecado, y fue solamente el Señor Jesucristo. Veamos por favor en Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a empezar a usar nuestras Biblias. En Hechos capítulo 20 y versículo 28, cuando Pablo está despidiéndose de los hermanos de Éfeso, o propiamente los pastores de las iglesias alrededor de Éfeso, pero en Hechos capítulo 20, versículo 28 les dice estas palabras: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por su propia sangre, Él pagó el precio tan tremendo de rescatarnos de ese juicio de Dios. Otra vez, pensemos en un tribunal, pensemos en un juicio. Estamos nosotros ahí parados frente al juez, nerviosos, temblorosos, llorando, pensando: voy a morir. Pero ahí está nuestro abogado a un lado. Ahí está nuestro abogado diciendo: yo di mi vida por él o por ellos. De este lado está el fiscal, en un tribunal está el juez, está el abogado, está el fiscal, están los acusados y está el fiscal. ¿Saben quién es el fiscal? Es la ley. La ley nos dice: violaste la ley, pisoteaste la ley, no guardaste los 10 mandamientos, cometiste estos y estos pecados, mereces la muerte. Pero Jesús es nuestro abogado fiel y dice: yo pagué por todos. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, por favor. 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. 1 de Juan capítulo 2 y versículo 2. Y ahora quisiera pedir, vamos a pedir a algunos hermanos que nos ayuden a leer la palabra del Señor para que podamos disfrutar de lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Nuestra hermana Marisol, por favor, si nos puede leer 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien, veamos, hay una palabra rara aquí en el texto que leyó nuestra hermana, y él es la propiciación. La palabra propiciación se puede cambiar por la palabra sacrificio. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Pero fíjense bien, hermanos, la extensión de la obra de Cristo, y no solamente por nosotros, por los nuestros, sino también por quienes, por los de todo el mundo. La obra de Jesús alcanzó a todo el mundo, aún hasta el siglo XXI propiamente. Nos alcanza. De seguro que en este momento en algún lugar del mundo hay una persona que está doblando su rodilla,
Hay una persona que está diciendo: Señor, yo soy pecador, yo sé que estoy mal delante de ti, yo sé que merezco la muerte, yo sé que merezco ir al infierno, pero Señor, sálvame. Y de seguro que esa persona en este momento está recibiendo la gracia de Dios. Esa persona está siendo transformada por el poder increíble de la obra del Señor en la cruz. Y se está convirtiendo en un hijo de Dios. Se está pasando de muerte a vida. En un punto de la tierra está pasando esto en este momento. Se está convirtiendo en hijo de Dios. Porque la obra del Señor Jesucristo tiene un alcance increíble para todos los tiempos, para todas las edades, para todas las personas. No importa dónde se encuentre. Puede ser una persona que esté en una isla lejana. Puede ser que una persona esté en lo alto de una montaña. Puede ser que una persona esté ahí en un lago, en medio de un lago, arrepintiéndose de su mala vida, y Jesús le está alcanzando. Mire qué increíble. Así es que el primer problema que resuelve el Señor es la culpabilidad del pecado, porque el pecado nos hace estar mal delante de Dios y merecemos su justa justicia. Pero ya que aceptamos a Jesús, pero ya que ahora experimentamos de su gracia, ahora que somos hijos de Dios, ahora que tenemos esa gran bendición, y Juan capítulo 5 versículo 24 nos dice unas palabras increíbles del Señor Jesús, una promesa tan grandiosa. Por favor, vayamos ahora hasta el Evangelio de Juan capítulo 5 y versículo 24. Juan capítulo 5 y versículo 24, y quisiera pedir a nuestra hermana Nayeli hasta allá atrás, por favor, que nos lea este pasaje. Juan capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué cosa tiene? Tiene vida. ¿Y qué clase de vida es? Vida eterna. ¿Cuándo la tiene? ¿Cuándo la tiene? ¿Cuando llegue al cielo? ¿Cuando se bautice? ¿Cuando sea parte miembro de una iglesia? ¿Cuando se acabe de leer toda la Biblia? ¿Cuándo tiene vida eterna? En este momento, sí, dice hermana Juanita. En este momento, el que oye mi palabra y cree al que me envió, en este momento, tiene vida eterna. Así es que si usted no ha recibido a Jesús, si no tiene al Señor Jesucristo, pero en esta mañana usted le dice: Señor, yo reconozco que soy pecador y que voy al infierno y merezco tu justicia y que merezco morir, pero sálvame por favor, limpia mi corazón con tu sangre que derramaste allá en la cruz del Calvario. En ese momento usted tiene vida eterna. Usted no necesita hacer penitencia. Usted no necesita salir de esta iglesia y tomar 1 millón de folletos y repartirlos a todo el mundo. Usted no necesita leerse toda la Biblia para ser salvo. Claro que debe de leer la Biblia. Debemos leer la Biblia. Pero no es el requisito. Simplemente creer en Jesucristo como su Salvador personal. Y en ese momento tiene vida eterna. El problema de la culpabilidad del pecado en nuestro corazón termina cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ya no hay más juicio. ¿Recuerda usted cuando se celebró la Pascua en Egipto? Cuando Dios le dio las indicaciones a los israelitas que prepararan esa fiesta. Ellos tenían que colocar una pintura muy especial en sus puertas. ¿Qué clase de pintura era? ¿Recuerdan? Era la sangre de un cordero. De un cordero sin mancha, de un cordero de un año, un corderito inocente, un animalito que no tenía ninguna culpa. Y fue sacrificado aquel día en que iban a salir los israelitas de Egipto. Y se tomó la sangre y se colocó en la puerta, en los postes y en el dintel. El dintel es el palo travesaño que va arriba. Si usted lo ve de lejos, es como una cruz, como una T, como una cruz. Esa noche hubo juicio en Egipto. Esa noche hubo lloro, hubo una tremenda lamentación. Todos los egipcios lloraron y lloraron amargamente.
ocurrió un juicio. Murieron sus hijos primogénitos. ¿Cuántos hijos primogénitos de los israelitas murieron? Ni uno solo. ¿Cuál es la razón de eso? Estaban protegidos por la sangre de Jesús. En un sentido simbólico, por la sangre de ese cordero que a futuro iba a ser el Señor Jesucristo. Cuando llegue el día final, cuando llegue el momento de que Dios haga juicio para toda la humanidad, entraremos al cielo triunfantes y gozosos y cantando como estos himnos que entonamos hace un momento, dándole gracias a Dios por una sola razón, que la sangre de Jesús está en nuestros corazones. No vamos a entrar porque decidimos estar todo un año en esta iglesia. No vamos a entrar al cielo porque dimos nuestros diezmos puntualmente. No vamos a entrar al cielo porque hicimos un trabajo fiel en algún ministerio. Vamos a entrar al cielo por la sangre preciosa de Jesús, nada más. Mire qué bendición tan grande. Así es que ahí se termina la culpa del pecado. Pero no se termina el problema del poder del pecado, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Aun cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestra naturaleza está dentro de nosotros. Y es ahí donde entra el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Veamos por favor, hay dos cosas que vamos a ver aquí rápidamente en este pasaje. Primeramente los versículos del 1 al 4. Los versículos del 1 al 4 tienen que ver con la nueva vida del creyente. Y luego los versículos del 5 al 9 tienen que ver con el asunto de que ya no vivimos según la carne. Fijémonos, hay dos cosas que vamos a ver en este pasaje del capítulo 8 de Romanos, del 1 al 9. La primera cosa, otra vez vuelvo a repetir, tiene que ver con la nueva vida del creyente, versículos del 1 al 4. Y la segunda parte, el segundo punto es que ya no vivimos según la carne. Estamos en la carne, sí, pero ya no vivimos en la carne. Y estos son los versículos del 5 al 9. Así de sencillo son los puntos del mensaje de esta mañana. Así es que veamos, primero, los versículos del 1 al 4. Por favor, les invito a que ustedes sigan en silencio la lectura de estos versículos, del 1 al 4 del capítulo 8 de Romanos. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, volvemos a mencionar este asunto. Por medio del Señor Jesús, y es lo que está diciendo Pablo en el versículo 3, Cristo viniendo en carne, solucionó el problema del pecado que había en nuestro corazón y que nos condenaba. Por eso comienza el texto diciendo: ahora pues ninguna condenación hay. Usted puede decirme que soy un mal cristiano. Usted puede decirme que soy un mal pastor. Usted puede decirme que soy un mal padre o lo que sea. Pero aunque me diga todo eso, y si lo sea, voy al cielo, porque Cristo está en mi corazón, porque lo acepté un día. Y lo mismo usted. Pero ahora con que tenemos que luchar, y ahora donde la Biblia nos habla, o este pasaje, es acerca del problema del poder del pecado. Porque yo en mi corazón, y de seguro que usted también, desea ser un buen cristiano. Yo quiero ser un buen cristiano mucho mejor que Billy Graham, mucho mejor que Juan Wesley, mucho mejor que cualquiera de los grandes predicadores, pero a veces no puedo. Y a veces no solamente no puedo, sino que hasta ni quiero. ¿Y cuál es el asunto? Pues que el poder del pecado en mi naturaleza me está llevando por un camino indebido.
Fijémonos lo que dice el Señor aquí en este pasaje. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y mire esa palabra, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne. Ahora, ¿por qué ando en la carne? Porque quiero. Pero desde el punto de vista de Dios, Él ya puso el recurso más grandioso para poder caminar correctamente. Todos deseamos hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios, sí o no? Sí, claro que sí. ¿Quiere usted vivir una vida más santa cada día? Claro que sí. ¿Quiere usted servir al Señor de la manera más consagrada posible? Claro que sí, todos queremos eso. Y hasta hacemos buenos proyectos cada fin de año. Y hasta lloramos y decimos, oh Dios, ayúdame, yo quiero servirte, quiero hacer grandes cosas. Y se nos parte el corazón. Sin embargo, durante el año empezamos a flaquear, a cometer errores, tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque existe un problema y es nuestra misma naturaleza. Veamos por favor aquí en Romanos capítulo 7, ahí cerquita. Romanos capítulo 7, versículo 17, dice de la siguiente manera: de manera que ya no soy yo, veamos lo que dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, ¿qué cosa? El pecado que mora en mí, es decir, mi propia naturaleza. A ver, ¿cuántos vinieron a la velada de oración este viernes? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos vinieron a la velada de oración? ¿Cuántos vinieron? Ok, muy bien, bájenlo. Ahora, no se sientan culpables, ¿sí? No estamos aquí en un juicio ni estamos en un tribunal, ¿sí? ¿Cuántos tuvieron en su corazón el deseo de venir a la velada? Levanten su mano. ¿Querían venir? Levanten, ok, muy bien, pero no pudieron. ¿Y cuántos decidieron no venir? Bueno, ya no levanten la mano. En nuestra carne nos rebelamos. Decimos, no, estoy cansado, tengo problemas, tengo estas cosas. ¿O por qué voy a ir a la velada? Simplemente porque voy a estar ahí. Y actuamos en nuestra carne. Y entonces ahí está el problema. Dios en su gran amor ahora ha dado la solución para nuestras vidas para poder vencer ese problema. Y lo ha dado con una persona, con la persona de su Espíritu Santo. En la cruz del Calvario, el Señor resolvió el problema de la culpa. Ya no somos condenados. Si en este momento todos morimos y todos tenemos a Cristo en el corazón, todos nos vamos al cielo. Aunque allá arriba no todos tengamos la misma cantidad de coronas, ni seamos premiados de la misma manera, pero todos nos vamos al cielo. ¿Por qué? Porque recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, creímos en su muerte expiatoria y nos vamos al cielo. Cristo resolvió el problema de la culpa del pecado, pero el poder del pecado lo resuelve el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y Él está trabajando día tras día en nuestras vidas para ayudarnos a vivir una vida consagrada en la voluntad de Dios. Pero aquí, ahora sí depende también de nosotros. El Espíritu Santo está haciendo todo lo posible para que vivamos una vida que realmente sea agradable a Dios. Pero nosotros tenemos que decirle que sí, queremos caminar. Que sí debemos o que sí deseamos hacer su voluntad. Por favor, veamos lo que dice la carta a los Gálatas en otras palabras. Por favor, les invito a que vayamos a Gálatas capítulo 5. Y vamos al versículo 25. Lo leemos todos juntos. 5:25 de la carta a los Gálatas. Lo leemos todos juntos. Dice así: si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Le quiero hacer una pregunta bíblica. Una pregunta bíblica. ¿Cree usted que en el momento en que usted recibió al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino a su corazón? Sí, claro que sí. Porque si no hubiera venido, la carta de los Romanos capítulo 8 dice que entonces no es de Cristo. Si el Espíritu Santo no vino a nuestro corazón el día que aceptamos a Jesús y no selló con su misma presencia, entonces no somos de Él. Pero cuando aceptamos a Jesús, ocurrió esa maravilla. El Espíritu Santo vino a nuestros corazones y se quedó para siempre dentro de nosotros. Él mora dentro de nosotros. Ahora Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 25, si vivimos por el Espíritu. ¿Vivimos en el Espíritu? ¿Sí o no? Sí, porque el Espíritu Santo está ahora aquí. Pero hay algo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice adelante este versículo 25? Si vivimos por el Espíritu, entonces ¿qué? ¿Y eso depende del Espíritu o depende de mí? ¿Depende del Espíritu Santo que yo ande? ¿O depende de mí? Depende de mí. Ahora yo tengo que aceptar. Usted dijo en la mañana, voy a ir a la iglesia, voy a estar con los hermanos, voy a cantar, me voy a llevar mi himnario, voy a llevar mi Biblia, me voy a preparar para ir a la iglesia. Usted tuvo una iniciativa. De seguro que el Espíritu Santo también estuvo trabajando en usted y le estuvo animando. Pero usted tuvo que tomar la decisión y aquí está. Si yo dejo mi cartera aquí, si yo dejo mi cartera con 5,000 pesos, usted puede llevársela o la puede dejar. Es su decisión. Si queremos caminar en la manera correcta, ahora tiene que ser también en relación con el Espíritu de Dios. Veamos por favor ahora la siguiente situación que nos menciona Pablo en Romanos capítulo 8. Vamos a los versículos 5 en adelante. Porque los que son de la carne, Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Veamos qué problema es vivir en la carne. Vivir en la carne significa que estamos viviendo como si fuéramos del mundo otra vez. Ya no somos del mundo, ya somos de Cristo, le pertenecemos a Él. ¿Recuerda lo que dice Romanos 14, 8? Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, le pertenecemos a Él, le pertenecemos a Cristo. Sin embargo, porque todavía tenemos voluntad, tenemos libre albedrío, caminamos mal, tomamos malas decisiones, lo hacemos en nuestra carne. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo, lo que escribe el apóstol Pablo. En el versículo 5 dice, porque los que son de la carne, primero, ¿qué pasa? Piensan. Estoy pensando que, a ver, ¿a qué hora termina el pastor? A ver, ya se pasó. Ya. ¿Qué no puede terminar pronto? Porque muchos de ustedes tal vez están pensando, me tengo que ir a comer, ya tengo hambre, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no sé. Otros están pensando para el día de mañana, están pensando en el trabajo, están pensando, ¿y ahora cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar la renta? Y están pensando en eso, ni siquiera se están concentrando en el mensaje, porque están pensando, su mente está volando, su mente está en otro lado. ¿Por qué? Porque la carne es así, nuestra carne nos hace volar por tantas cosas y no nos concentramos. Ahora veamos lo que dice, por favor, el siguiente versículo, el versículo 6. Ahora, porque el ocuparse de la carne es, mire lo que trae, muerte. Ahora, no se trata de muerte espiritual, no se trata de muerte eterna, porque ya nos libró el Señor.
Hace un momento mencionamos que Cristo solucionó el problema de la culpa del pecado. Ya no hay condenación. Entonces, ¿de qué muerte está hablando Pablo aquí? Es que está hablando aquí de la pérdida de la salvación. Porque podía pensarse, a lo mejor a la hora de pecar ya perdí mi salvación, ¿no? Ocuparse de la carne cuando es muerte significa que pierdo mi comunión con Dios. Yo sigo siendo hijo de Dios, pero pierdo mi comunión. Me separo de Dios. La palabra muerte es separación. Me separo de Dios por un momento. Ha habido ocasiones en que, de seguro usted, en su relación familiar, está muy bien, pero ha habido días difíciles, que no quiere ver a su esposa, o no quiere ver a su esposo, o no quiere ver a uno de sus hijos rebeldes. ¿Deja de ser hijo su hijo? No, pero pierde su comunión, porque hay una situación que no está bien. Y lo mismo ocurre cuando tomamos malas decisiones y vivimos mal delante de Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Cuando dejamos de hacer lo que a Dios le agrada, entonces nos separamos de Dios, perdemos nuestra comunión con Él. No nuestra relación es eterna, pero sí perdemos nuestra comunión, porque nuestra comunión tiene que ser cultivada día tras día. Mire, usted como esposo, hermano, usted tiene que llevarle flores por lo menos una vez al mes a su esposa. Por lo menos llévele un chocolatito, por lo menos llévele a comer unos tacos ahí en la Cuarta Avenida, bueno, le iba a decir dónde, pero llévela donde sea. Cultive su comunión. Lo mismo ocurre con Dios. Debemos de cultivar nuestra comunión con Dios. Porque la televisión, el celular, los afanes de esta vida, los problemas, las deudas y tantas cosas nos hacen que perdamos esa comunión con el Señor. Estamos tan afanados a veces que nos olvidamos de Dios. Escuché una definición de preocupación en esta semana. La definición de preocupación es ateísmo práctico. ¿Está de acuerdo o no? Preocupación es ateísmo práctico. ¿Qué significa eso? Significa que por un momento nos olvidamos de Dios. Negamos a Dios. Decimos, mira Dios, yo resuelvo mis problemas. Fíjense bien qué definición tan tremenda. Preocupación es ateísmo práctico, porque nos alejamos de Dios. Y a veces pasa así. Porque nuestra carne queremos actuar nosotros mismos. Y ahora veamos, por favor, la tercera cosa. Dice en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hay enemistad con Dios. Caemos en ese problema. Nos enemistamos con Dios. Hacemos enojar a Dios porque Dios es nuestro Padre. Usted no se enoja con sus hijos. No, ¿verdad? Usted es bien apapachador. Usted es un padre, súper amoroso. Usted es todo miel para sus hijos, ¿sí? No, claro que no. Hay momentos en que nos enojamos con nuestros hijos y les damos hasta una buena tunda, aunque está prohibido ya ahora. Pero Dios también se enoja con nosotros. No se enojó el Señor con Salomón. El Señor amaba a Salomón. Lea su biografía de Salomón y 2 veces Dios le dice que amaba a Salomón, pero se enojó por actuar mal. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dice Proverbios que el padre que ama al hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Y también Dios, porque nos ama, porque lo hacemos enojar. Deberíamos estar aquí en la iglesia cada domingo, en la mañana y en la tarde, pero no, hacemos enojar a Dios. Entonces Dios tiene que actuar de alguna forma para poder hacernos entender, y entonces entramos en esta enemistad porque actuamos en nuestra carne. ¿Cómo se puede resolver cuando vivimos bajo la dirección del Espíritu de Dios? Ahora veamos lo contrario. Vamos rápidamente, versículo 5 otra vez. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si usted dice, tengo que ver el fútbol, pero es reunión de oración y van a jugar el Cruz Azul. Bueno, ¿quiénes van al Cruz Azul? ¿Quiénes van al Cruz Azul? Bueno, no me van. Ok, va a jugar el Cruz Azul, pero es la reunión de oración.
Pero usted dice, bueno, ¿le voy a dar lugar a mi carne o le voy a dar lugar al Espíritu de Dios? Si usted dice, sí, me voy al partido y pues hay que se queden orando por mí, bueno, le da lugar a la carne. Pero si usted dice, no, voy a ir a la reunión de oración porque yo quiero agradar a mi Dios, yo quiero estar con mi Dios, entonces usted vive en el Espíritu y empieza a experimentar grandes cosas en su vida, grandes bendiciones. Usted en su vida se siente fortalecido y animado, y aunque tenga problemas, usted los ve de una manera diferente, porque el Espíritu de Dios le está guiando. Ahora vamos a la segunda cosa, por favor. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué cosa es? Es vida y paz. Su vida está fervorosa, está animada, está feliz, contento. Mire, ¿sabe cómo puede darse cuenta si un hermano está bien o está mal? Vea cómo entra al templo. Si entra con su ceño fruncido y todo, así sospechudamente a todos, es que algo trae en su vida. Cuando entra sonriente y feliz y saludando a todo el mundo, quiere decir que tuvo una buena semana, buen día, se levantó bien, ¿sí? Su esposa le dio buen chocolatito con churros y todo lo demás. Entonces estuvo bien y feliz, ¿sí? Viene contento. Cuando hay una relación con el Espíritu de Dios, hay una comunión especial con el Espíritu de Dios, se refleja. Hay vida y además, ¿qué otra cosa hay? Hay paz, está tranquilo. No importa que haya problemas, porque sabe que Dios va a ayudarle a salir adelante. En esta semana, personalmente tuve un problema. Y estuve orando. Y Dios puso paz en mi corazón. Y cuando yo siento paz en mi corazón, yo digo, ya el Señor tiene el problema en sus manos. Y ya no me preocupo. Cuando Dios pone paz en su corazón, usted puede estar plenamente seguro de que Dios ya va a actuar. Y si tal vez no viene la respuesta inmediatamente, Dios ya tiene el problema en sus manos. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios cuando ya tiene paz en su corazón, porque Dios se encarga de su vida. Y miren una cosa más, la tercera cosa, vamos a terminar ya. Versículo 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En la carne no se puede vivir bien. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ahora veamos versículo 9. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? ¿A quién se refiere Pablo cuando dice vosotros? Pues a todos los cristianos, a usted y a mí. Y dice aquí, mas ustedes no vivís en la carne, ya no vivimos en la carne, ya no estamos para vivir en la carne, ya no estamos para vivir conforme al mundo, ahora para vivir bajo la dirección de Dios, para que nos vaya bien, para que estemos gozosos y felices y salgamos triunfantes en medio de todas las situaciones que tenemos. Miren qué bendición tan grande. Pero al final y al cabo, es el hecho de que nosotros tenemos que tomar una decisión. Es una decisión. Usted decide si en esta semana va a leer su Biblia. Usted decide si va a venir a la iglesia al tiempo de oración. Usted decide si desea vivir bien allí en su casa. El Espíritu de Dios quiere hacer la obra. Él quiere librarle del poder del pecado. Pero nosotros decidimos trabajar en conjunto con Él o darle la espalda. Recuerda el texto que dice Pablo en Efesios capítulo 4, no contristéis al Espíritu. A veces hacemos eso, le contristamos. Él está trabajando, perfeccionando nuestras vidas, pero decimos, no, yo quiero hacer lo que yo quiero. Y entonces nos metemos en problemas. El Espíritu Santo quiere conquistar el poder del pecado en nuestras vidas, pero desea nuestra participación. Que digamos, sí Señor, me someto a tu voluntad. Que hagamos lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él ¿qué? Crezca y que yo Señor, mi vida es tuya. Haz lo que quieres conmigo. Haz lo que quieres. Aquí estoy. Y entonces va a ver la tremenda bendición de la manera como el Espíritu de Dios actúa en nuestros corazones.
Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que nos das. Gracias por tu Santo Espíritu que está actuando de una manera amorosa, paciente en nuestros corazones. Gracias porque de veras eres grandioso y porque día tras día, Señor, sigues actuando en nuestros corazones. Te amamos y te adoramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.